El sonido llegaba antes que el hombre. Era un sonido áspero, seco, constante. El sonido de algo pesado siendo arrastrado contra la tierra batida, contra la grava, contra el asfalto. Ras, ras, ras. Si hubieras estado allí, en el camino viejo que une las ciudades del valle, habrías visto primero la nube de polvo, y luego habrías visto la silueta. Un hombre doblado por la cintura, casi en un ángulo de 90 grados, como si estuviera buscando algo que hubiera perdido en el suelo hace décadas y ya no recordara qué era. Su nombre era Tomás, aunque hacía mucho tiempo que nadie lo llamaba por su nombre. En los pueblos por los que pasaba, cerraban las ventanas al verlo y murmuraban: «Ahí viene el cargador, ahí viene el hombre de la sombra». Tomás no era viejo, o al menos sus años biológicos no indicaban vejez. Tenía 40 y tantos años, pero su piel estaba curtida por un sol inclemente y sus ojos tenían la profundidad vacía de los pozos secos. Lo que Tomás arrastraba no era un tesoro, no era mercancía para vender, no eran herramientas de trabajo. Lo que Tomás arrastraba, atado a su espalda con una cuerda de cáñamo que se le incrustaba en los hombros hasta sangrar, era un saco inmenso, de arpillera sucia, remendado 1000 veces, manchado de barro, sudor y grasa. Un saco que medía 2 veces su tamaño. Un saco que parecía tener vida propia, respirando con un peso muerto cada vez que Tomás daba un paso. Y dentro del saco no había oro, no había grano. Había piedras, miles de piedras, negras, frías, afiladas, y cada una de ellas tenía un nombre. Tomás no siempre había llevado el saco. Hubo un tiempo, hace muchos años, en que Tomás caminaba erguido. Tenía la espalda recta de quien mira al horizonte y no al suelo. Tenía la sonrisa fácil. Tenía el paso ligero. Todo comenzó con una piedra pequeña, una insignificancia. Cabía en la palma de su mano. Fue el día en que su amigo de la infancia, Marcos, no le devolvió un dinero que le había prestado. No era mucho dinero, pero a Tomás le dolió el principio. Le dolió la mentira. Esa tarde, Tomás iba caminando por el río, rumiando su rabia. Vio una piedra en la orilla, una piedra oscura de bordes irregulares, fea. La recogió, sintió su frío en la mano y, casi sin pensarlo, sacó una navaja de su bolsillo y grabó toscamente un nombre en la superficie: Marcos. En el momento en que guardó la piedra en su bolsillo, sintió algo extraño. Sintió alivio. Era como si, al materializar su enfado en ese objeto físico, hubiera capturado la ofensa. Ahora la ofensa era suya. La poseía. Ya no era una víctima. Era el guardián de la prueba. Se dijo a sí mismo: guardaré esto para no olvidar, para que él no se salga con la suya. Mi memoria será mi justicia. Esa fue la primera. La segunda llegó una semana después. Una compañera de trabajo hizo un comentario sarcástico sobre su ropa delante de todos. Tomás sintió el calor de la vergüenza subirle por el cuello. Al salir del trabajo, buscó en el suelo del aparcamiento. Encontró un trozo de asfalto suelto, negro, pesado. Lo recogió, grabó: Ana, y lo metió en el otro bolsillo. Pronto los bolsillos se llenaron. La traición de un amor que se fue sin despedirse. Una piedra de granito. El vecino que ponía la música alta y no le dejaba dormir. Un guijarro de río. El jefe que no valoró su esfuerzo y le negó el ascenso. Una roca volcánica, porosa y cortante. Tomás se cosió un saco pequeño. Es solo para llevar la cuenta, se decía. Es mi contabilidad moral. El mundo es un lugar injusto y yo soy el notario. Cada vez que alguien me haga daño, cada vez que la vida me golpee, yo guardaré la evidencia. Y algún día se las devolveré todas. Pero el hábito se convirtió en vicio, y el vicio en obsesión. Tomás dejó de mirar a los ojos de la gente y empezó a mirar sus defectos. Buscaba la ofensa,
Esperaba la traición. Si alguien no le saludaba, no pensaba, quizás no me ha visto. Pensaba, me está ignorando, se cree mejor que yo. Y ¡clac! Otra piedra al saco. Si llovía el día que quería ir al campo, no pensaba, es el clima. Pensaba, el universo conspira contra mí. Y buscaba una piedra mojada y pesada para culpar al cielo. El saco creció. Dejó de ser una bolsa de mano y pasó a ser un fardo. Luego, un costal. Y finalmente, esta monstruosidad que ahora arrastraba por el mundo. Caminar con el saco no era fácil. La física del rencor es implacable. Tomás tenía llagas permanentes en la espalda. La piel se había endurecido, formando callos oscuros donde la arpillera frotaba. Sus rodillas crujían a cada paso, protestando por tener que soportar el peso de un hombre más, el peso de 1000 odios. Dormir era la parte más difícil. Tomás no podía separarse del saco. Le daba pánico que alguien se lo robara. ¿Qué sería él sin sus agravios? ¿Quién sería Tomás si no fuera la víctima? Esas piedras eran su identidad. Eran la historia de por qué él no era feliz. Eran su excusa perfecta. No puedo correr porque llevo esto, se decía. No puedo amar porque llevo esto. No puedo triunfar porque llevo esto. Por las noches se tumbaba en el suelo frío, usando el saco como almohada. Pero el saco no era blando. Las aristas de las piedras se le clavaban en la nuca, susurrándole pesadillas. A veces, en el silencio de la madrugada, Tomás abría el saco. Sacaba una piedra al azar. Leía el nombre a la luz de la luna. Clara. Ah, Clara, la mujer que le prometió esperarlo y se casó con otro. Tomás acariciaba la piedra, recordaba el dolor, lo revivía, volvía a sentir la puñalada en el pecho con la misma frescura que hacía 10 años. Su pulso se aceleraba, su mandíbula se tensaba, se alimentaba del veneno, bebía de su propia bilis, y luego, satisfecho de haber sufrido un poco más, volvía a guardar la piedra. «No te he perdonado, Clara», susurraba a la oscuridad. «Aquí te tengo, atrapada en mi piedra, mía». Lo que Tomás no veía, lo que su ceguera no le permitía comprender, era que Clara no estaba en la piedra. Clara estaba probablemente en una casa caliente, durmiendo abrazada a sus hijos, soñando cosas bonitas. Clara ni siquiera recordaba a Tomás. Clara era libre, el único que estaba atrapado, el único que estaba durmiendo sobre piedras frías en medio de la nada, era él. Un día, el camino de Tomás llegó a un río caudaloso. El puente había caído años atrás. Solo quedaba un vado, una zona donde el agua llegaba hasta la cintura, con una corriente fuerte y traicionera. Había otros viajeros cruzando. Vio a una familia. El padre cargó a su hijo sobre los hombros y cruzó riendo. Vio a una joven con una mochila ligera, saltando de roca en roca con agilidad. Tomás se detuvo en la orilla. Miró el agua espumosa. Miró su saco. El cálculo era simple. Física básica. Si entraba en el agua con ese peso, se hundiría. La corriente lo arrastraría al fondo como un ancla. Tenía 2 opciones: soltar el saco y cruzar libre, o intentar cruzar con él y arriesgarse a morir. Tomás se quedó paralizado. Un anciano que pescaba en la orilla lo observó durante un largo rato. «Está muy pesado, hijo», dijo el anciano con voz ronca. «El río no negocia con el peso». «Son mis cosas», gruñó Tomás, defensivo. «Es mi vida. Parecen piedras», dijo el anciano. «Es justicia», corrigió Tomás. El anciano escupió al suelo y negó con la cabeza. «La justicia que pesa tanto no es justicia, es castigo, y el castigo es para quien lo carga. Si quieres llegar a la otra orilla, tendrás que dejar eso aquí». El agua limpia, pero no levanta muertos. Tomás miró el saco. Imaginó dejarlo allí. Imaginó caminar sin él. Pero el pánico le asaltó. Si dejaba el saco, ¿qué pasaría con Marcos? ¿Y con Ana? ¿Y con Clara? ¿Se saldrían con la suya? ¿Se irían de rositas?
Si él soltaba las piedras, sentía que estaba diciendo que lo que le hicieron no importaba, que no había sido grave. «No puedo soltarlo», pensó. «Sería traicionarme a mí mismo». Así que Tomás hizo lo irracional. Buscó un tronco flotando, ató el saco al tronco con nudos complicados y frenéticos, y se lanzó al agua, arrastrando el tronco, luchando contra la corriente, tragando agua, golpeándose las espinillas contra el fondo. Tardó 1 hora en cruzar lo que otros cruzaban en 5 minutos. Llegó a la otra orilla casi ahogado, tiritando, con las manos sangrando por el esfuerzo de no perder su carga. Se arrastró por el barro hasta tierra firme, tiró de la cuerda, recuperó el saco, lo abrazó, tosiendo agua. «No os he perdido», susurró a las piedras. «Seguís conmigo». Y se sintió victorioso. Una victoria pírrica, absurda, de un hombre que celebra haber salvado su propio cáncer. Pasaron los años. Tomás ya no caminaba erguido en absoluto. Su columna se había deformado permanentemente. Caminaba mirando sus propios zapatos, que estaban rotos y sucios. El mundo se había reducido a 1 metro cuadrado de tierra frente a sus pies. Ya no veía las puestas de sol. Ya no veía los pájaros. Solo veía polvo y piedras. Llegó a un pueblo blanco, luminoso, donde se celebraba una fiesta. Había banderines de colores, música de violines y olor a pan recién horneado. Tomás cruzó la plaza mayor arrastrando su condena. Ras, ras, ras. La música se detuvo. La gente se apartó. Los niños dejaron de jugar. El olor rancio del saco, mezcla de humedad y obsesión, contaminó el aire festivo. Tomás se sentó en un banco de piedra, agotado. Necesitaba agua, pero no podía ir a la fuente porque tendría que desatarse el saco, y no se fiaba de nadie. Se quedó allí, respirando con dificultad, mirando con odio a la gente feliz. «Seguro que se ríen de mí», pensó, y su mano buscó instintivamente una piedra en el suelo, otra más para la colección. Entonces sintió una presencia. Levantó la vista. Delante de él había un niño. No tendría más de 6 años. Tenía la cara manchada de helado de fresa y unos ojos grandes, curiosos, que no conocían el juicio social. El niño miraba el saco, luego miraba a Tomás, luego al saco otra vez. «Hola», dijo el niño. Tomás gruñó. «¿Qué llevas ahí?», preguntó el niño señalando el bulto gigante. «Cosas», respondió Tomás secamente. «Cosas de mayores. Vete». «Huele mal», dijo el niño arrugando la nariz. «Huele a viejo y cerrado». Tomás se sintió ofendido. «No huele mal. Es historia. Son recuerdos». El niño se acercó y tocó la arpillera áspera. «Parecen piedras». «Lo son». «¿Y para qué quieres piedras?», preguntó el niño con esa lógica aplastante que solo tienen los inocentes. «¿Vas a construir una casa?». «No». «¿Vas a hacer un muro?». «No». «Entonces, ¿para qué las llevas? ¿Te pagan por llevarlas?». Tomás se quedó callado. ¿Le pagaban? No. Al contrario, le costaba salud, le costaba alegría, le costaba vida. «Las llevo porque no puedo dejarlas», dijo Tomás, y por primera vez su voz sonó insegura. «Son personas que me hicieron daño. Cada piedra es una persona mala». El niño abrió los ojos como platos. «¿Llevas gente en el saco?». «No. Llevo sus nombres. En las piedras, para no olvidar lo que me hicieron, para que paguen por ello». El niño se quedó pensando un momento. Lamió su helado y luego soltó una risa cristalina. «Pero señor», dijo el niño entre risitas, «si las piedras las llevas tú, el que se cansa eres tú». Tomás frunció el ceño. «Es un castigo simbólico». «Mi papá me castigó ayer sin ver la tele», dijo el niño, pero él estaba sentado en el sofá viendo el fútbol. Él no se puso una mochila con piedras, eso sería tonto. La palabra impactó a Tomás más fuerte que cualquier roca. «Tonto. Tú no entiendes», dijo Tomás, pero su defensa sonaba débil. «Ellos merecen... ¿Ellos saben que llevas esas piedras?», interrumpió el niño.
Tomás pensó en Marcos. Hace 20 años que no lo veía. Pensó en el jefe, probablemente jubilado. Pensó en Clara. No lo saben, admitió Tomás en un susurro. Entonces, dijo el niño encogiéndose de hombros, si ellos no lo saben y tú eres el que suda, creo que vas perdiendo el juego. El niño perdió el interés, vio una mariposa y salió corriendo detrás de ella, dejando a Tomás solo en el banco, solo con su saco, solo con su verdad. Tomás se quedó inmóvil. Las palabras del niño rebotaban en su cráneo como un eco en una caverna. Si ellos no lo saben y tú eres el que suda, vas perdiendo. Miró a su alrededor. Vio a un hombre leyendo el periódico en una terraza, tomando café. Parecía tranquilo. Imaginó que ese hombre era Marcos. Marcos viviendo su vida. Marcos bebiendo café. Marcos sin acordarse de los $100 que nunca devolvió. Y Tomás con la espalda vencida, arrastrando una piedra con el nombre de Marcos desde hacía 20 años. La revelación fue física. Sintió un mareo profundo. No era un guardián de la justicia. Era un esclavo voluntario. Había convertido su vida en un monumento al dolor. Había dedicado cada día, cada hora a honrar a sus enemigos, manteniéndolos vivos en su espalda, alimentándolos con su energía. Ellos le fallaron una sola vez, pero él se había estado fallando a sí mismo todos los días, repitiendo la ofensa, cargando el peso. Le temblaron las manos. Llevó la mano al nudo del saco. La cuerda estaba tan apretada, tan fusionada con la tela por la suciedad y el tiempo, que parecía imposible de desatar. Tiró con fuerza, se lastimó los dedos, sintió dolor, pero siguió tirando. Lloraba. Lloraba de rabia, no por lo que le hicieron, sino por lo que él se había hecho a sí mismo, por el tiempo perdido, por los ríos que cruzó luchando contra la corriente por nada. Finalmente el nudo cedió. La boca del saco se abrió ampliamente. Tomás metió la mano. Sacó la primera piedra que tocó. Era grande, pesada, gris. Leyó el nombre, apenas visible ya por el desgaste. Juan, me mintió en 1998. Tomás miró la piedra. Intentó recordar la cara de Juan. No pudo. La cara se había borrado de su memoria. Solo quedaba la piedra. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena esa contractura en el hombro por una mentira de hace décadas? Tomás se levantó. Le dolían las piernas. Caminó hasta el borde de la plaza, donde había un precipicio que daba al valle. Sostuvo la piedra de Juan sobre el borde. Sintió miedo. Una voz en su cabeza le gritaba: «¡No la tires! ¡Es tuya! Si la tiras, él gana». Tomás cerró los ojos, respiró hondo. «Te perdono, Juan», dijo. «No porque te lo merezcas, sino porque yo me merezco dejar de cargarte». Abrió la mano. La piedra cayó. No hubo un estruendo, no hubo un rayo cayendo del cielo. Solo un sonido seco, lejano, al golpear el fondo del barranco. Toc. Y luego, silencio. Y en el hombro de Tomás, 1 gramo menos de peso. 1 milímetro más de libertad. Tomás volvió al saco, esta vez con frenesí. Sacó la piedra de Ana. «Fuera». La lanzó. Sacó la piedra del jefe. «Fuera». La lanzó con todas sus fuerzas. Sacó la piedra del vecino. «Vete». La gente de la plaza se detuvo a mirar. Veían a un hombre loco, sucio, llorando y riendo a la vez, sacando piedras de un saco y lanzándolas al vacío como si estuviera exorcizando demonios. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Con cada piedra que volaba, la espalda de Tomás crujía, estirándose. Lanzó envidias, lanzó insultos, lanzó desprecios, lanzó robos, lanzó piedras grandes y guijarros pequeños. Lanzó el «no eres suficiente» que le dijo un profesor. Lanzó el «nunca llegarás a nada» que le dijo un tío. Finalmente llegó al fondo del saco. Quedaba una última piedra. La primera. La piedra de Marcos. La del dinero no devuelto.
Era pequeña, suave por el roce de tantos años. Tomás la sostuvo. Esa piedra había sido la semilla de su destrucción. La miró con pena, pena por el joven Tomás que creyó que recogerla era una buena idea. «Adiós, Marcos», susurró. «Quédate con el dinero, yo me quedo con mi vida». La lanzó. La vio caer girando en el aire hasta desaparecer en la maleza. Tomás se giró. El saco estaba vacío. Era solo un trozo de tela vieja, flácida, sin forma. Ya no pesaba. Tomás lo miró un momento, y luego lo dejó caer al suelo. No valía la pena ni guardarlo de recuerdo. Tomás se enderezó. Se oyó un chasquido fuerte. Sus vértebras, comprimidas durante años, volvían a su sitio. Dolió. Pero fue un dolor bueno, el dolor de la curación. Levantó la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo sus ojos no se toparon con el suelo ni con sus zapatos sucios. Se toparon con el horizonte. Vio las montañas azules a lo lejos. Vio las nubes blancas navegando en un cielo de un azul imposible. Vio las copas de los árboles meciéndose con el viento. Sintió una sensación extraña. Mareo. Vértigo. Se sentía tan ligero que pensó que si no se agarraba a algo, saldría flotando hacia la estratosfera. Era la gravedad inversa del perdón. El niño del helado seguía por allí. Se acercó a Tomás, que estaba de pie, mirando al sol con los ojos cerrados y una sonrisa beatífica en la cara. «Señor», dijo el niño, «ya no huele mal». Tomás abrió los ojos, miró al niño y le sonrió. Una sonrisa de verdad que le arrugó las comisuras de los ojos. «No, pequeño, ya no. Ahora huelo a aire limpio». Tomás dio un paso. Fue un paso torpe, porque no estaba acostumbrado a moverse sin contrarrestar el peso trasero. Pero fue un paso libre. No sabía a dónde iría. No tenía dinero, no tenía casa, había perdido sus mejores años siendo un coleccionista de miserias. Pero tenía algo más valioso. Tenía las manos vacías, y unas manos vacías son unas manos listas para agarrar cosas nuevas, cosas buenas. Tomás echó a andar. Dejó el saco tirado en la plaza como una piel de serpiente muerta, y mientras se alejaba empezó a silbar. Una melodía que no recordaba haber aprendido, pero que surgía de su pecho como un pájaro liberado de una jaula de piedra. Nadie le llamó el cargador nunca más. Desde ese día le llamaron Tomás. Tomás, el hombre que caminaba mirando al cielo.